he decidido que voy a regalar mi bicicleta. Tú puedes ser esa persona que tenga una nueva bicicleta para viajar. Mi bicicleta, la que me ha acompañado por tanto tiempo, esta que ven aquí afuera. Esa bicicleta, tan bonita y tan preciosa, merece una mejor vida. Hola. Ay, tenía un buen tiempo que no le hablaba a la cámara porque últimamente he estado en plan desconectada total. Bastante desconectada de lo externo. A veces lo necesito para conectar mucho con lo interno. Así que ahora decidí hacer un reto de 30 días de yoga y meditación. Tengo que hablar muy despacito porque mis roomies están dormidos. Voy a empezar este reto. Ponerme este reto en gran parte ha sido porque 1, amo el yoga. 2, porque la meditación ha transformado mi vida y quiero compartirlo contigo. Y 3, porque este tipo de retos me ayuda a ser más disciplinada conmigo misma. Aparte de que esto me ayuda mucho cuando tengo que tomar decisiones como la que vas a escuchar a continuación y que no son muy sencillas, que digamos. Este video que estoy editando de este reto de yoga y meditación lo hice hace unos meses. Sí, todo lo que ven en este YouTube no lo edito inmediatamente. De hecho, tardó bastante. Es hora de mudarnos. Esto es divertido, esto lo estoy tomando como un juego. Al final creo que eso es la vida, es un juego. Y como que para muchas personas es un caos y es como que, ay, me tengo que mudar y esto, ¿sabes? Y no sé, yo dije, a ver, vamos a cambiar la perspectiva. Vamos a disfrutar esto. Y bueno, me siento muy bien, me siento agradecida. Voy a tomarlo también como una oportunidad para sacar todo, ver qué es lo que necesito, limpiar todo. Y sí. Quería hablar directamente a la cámara. Quiero abrirles mi corazón con toda la sinceridad y la humildad del mundo, porque a lo mejor a ti te está pasando algo similar. Y la verdad es que me ha costado mucho trabajo crear un contenido diferente a lo que estaba haciendo anteriormente. Nadie va a decirme cómo me debo comportar. De repente el dejar de viajar en bicicleta se convirtió en... ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿ahora qué voy a hacer con mi YouTube? ¿Y qué voy a hacer con mi contenido? ¿Y qué voy a hacer con mi Instagram y mis redes sociales? Ha sido de verdad como que he cambiado mi identidad. Porque ya no me considero una persona que quiero seguir viajando por tanto tiempo, y si tú tienes un tiempo aquí ya lo sabrás, y a lo mejor a ti te ha pasado algo similar o te está pasando algo similar que sabes que no quieres seguir haciendo más de lo mismo. Sin embargo, es difícil porque llevas tanto tiempo haciéndolo que de repente dices, ¿y ahora? O sea, esta no soy yo, este no soy yo. Y es verdad, somos nosotros mismos los que más nos ponemos las etiquetas. Y es más difícil para nosotros mismos quitárnoslas y decir, ya no me identifico con esto. Es como, güey, ¿cómo? Llevas tanto tiempo haciéndolo. Y la verdad es que el yoga tiene mucho tiempo siendo parte de mi vida y me encanta. Hasta hace poco descubrí la meditación y ha sido un parteaguas, la verdad. Me ha ayudado a poner mucha claridad en quién soy y en quién me quiero convertir.
porque he utilizado mucho la visualización y el cómo me veo de aquí a X tiempo, ¿no? Porque si ya no me identifico con esto es porque claramente hay algo a lo que yo sueño llegar. Tengo metas. Todo el tiempo estamos caminando hacia una meta y es como eso es lo que nos da un propósito, es lo que nos da un sentido de vida, ¿no? Al menos para mí siento que eso me motiva mucho. Últimamente me he cuestionado mucho en cómo quiero que mi vida continúe y quién quiero ser a partir de ahora. El punto al que yo quiero llegar es muy diferente a donde yo estaba. Hay un espacio entre quién era yo y en quién quiero ser. Y ese espacio se tiene que llenar. Y para que ese espacio se llene, tengo que eliminar cosas. Es que es muy simple. Es muy simple y es con todo lo que queremos hacer en nuestra vida. Si queremos que algo nuevo entre en nuestra vida, tenemos que deshacernos de lo viejo. En el Cábala lo explican como limpiar la vasija. No puedes mezclar vino nuevo con vino viejo. Y sabes qué? Que muchas veces me he puesto a pensar y digo, pero ¿a quién le va a gustar mi nuevo contenido? ¿A quién le va a gustar el contenido de mi libro? ¿O a quién le va a gustar mi filosofía de vida? ¿A quién le importa? Hola papito chulo, tengo una pregunta para ti. ¿Qué le podré poner para que, o sea, estar en el baño obviamente se va a seguir llenando de humedad, pero para que no sea tanto, ¿sabes? Es que no manches, o sea, podría ser un túnel ahí, ¿sabes cómo? Y es que puede ser que sí, puede ser que a lo mejor a nadie le importa, pero a mí me importa. A mí me importa, porque no puedo ser alguien que ya no quiero ser. Y no puedo hacer algo que ya no quiero hacer. No puedo. No puedo. Y no lo voy a hacer para que cierta gente se sienta feliz. En fin, He decidido que voy a regalar mi bicicleta. Lo dije. Lo dije. Mi bicicleta se va. Esto lo hablé hace unos meses con Tomowit y yo repito, estas decisiones me toman meses porque ya me di cuenta que a veces puedo ser un poco impulsiva. Impulsiva es la palabra. Es un hábito con el que he querido romper, por eso esto me lo he guardado por un tiempo, porque puedo ser un poco impulsiva y luego arrepentirme de esos impulsos. Pero es que esto ya no puede ser más. Mi bicicleta, la que me ha acompañado por tanto tiempo, esta que ven aquí afuera. Esa bicicleta, tan bonita y tan preciosa, merece una mejor vida. Tengo casi la mitad de mi libro escrito aquí. Me ha encantado escribir a mano, la verdad. También me gusta la idea de pasarlo todo a la computadora, volver a releerlo, volver a ver qué es lo que escribí. Llevo varios meses haciendo algunas meditaciones guiadas del Dr. Joe Dispenza y son buenísimas. Se las recomiendo un montón. Estoy contento de tenerte cerca, muy cerca de mí.
Ay, mamá. Así celebró los 54 años cumplidos de mi madre hoy. ¡Feliz cumpleaños, mamito! Creo fielmente que lo que no se mueve se estanca. Ahora mismo, esa bici podría estar en una muy buena aventura. Así que he decidido que voy a regalarle mi bicicleta a la persona cuyo comentario en este video tenga más likes, pero quiero un comentario genuino en donde nos cuentes cuál va a ser tu aventura. Quiero que pongas cuáles son tus planes, cuál es tu viaje deseado, qué es eso que te mueve a viajar de esta manera. He hablado sobre esta decisión con la empresa de Tumbleweed. Me súper mega hiper ultra emocioné y escribí un correo así en caliente y le dije a Daniel y a todo el equipo de Tumbleweed que, si no sabes, es una empresa de Idaho, de Estados Unidos, que son los que fabrican estas bicicletas. Que son los que me regalaron esta bicicleta en primer lugar. Y les dije, miren, se me ocurrió una idea, así que quiero saber qué es lo que opinan. Desde que dejé de viajar en mi bicicleta, por una u otra razón, he estado posponiendo la idea de salir a otra grande aventura. Ahora estoy muy enfocada en otras cosas. Me da un poco de pena tener la bicicleta ahí parada y creo que ahí hay una muy buena oportunidad para alguien que desee viajar de esta manera. Y me dijeron que sí, que estaban encantados con la idea, que se sentaron a platicarlo y que les gustaba la idea de que alguien más tuviera la misma oportunidad. Así que todo el equipo de Tumbleweed está contento con esto. Ahorita que me contestaron, fue como... Me entró una tristeza, como... Sí, empecé a llorar y ahora quiero llorar otra vez. Bueno, aparte ando en mis días, entonces yo sé que es parte de... Caí en cuenta de lo difícil que es desapegarnos de estas cosas y digo, o sea, es que de verdad creo que esto se merece una mejor vida, tanto esto como todo esto. la verdad es que es algo que me ilusiona. Me llena el corazón de amor y me emociona muchísimo que alguien más pueda tener la misma oportunidad que yo tuve en aquel momento cuando quise empezar una aventura como estas. Tú puedes ser esa persona que tenga una nueva bicicleta para viajar con muchos de los materiales que he comprado, que me han regalado también. Creo que esto simplemente es ayudar a que los milagros sigan en movimiento. A que el milagro de yo haber tenido la oportunidad de viajar de esta manera. Quiero que la rueda de la bendición se siga moviendo. Quiero que esto
y toda esta bendición que ha estado en mis manos por tanto tiempo pase ahora a tus manos. No sé quién seas, no sé quién se vaya a llevar esta bicicleta, pero sea quien sea, estoy segura de que le dará muy buen uso. Y la llevará a lugares espectaculares. Estoy haciendo la masa para arreglar el baño, por fin. Un poco aguada, ¿no? Si necesitan arreglar cualquier cosa en su casa, escríbanme a hola@anavictoria.cc. Cuando damos pasos hacia algo nuevo, no importa cuánto hayamos trabajado por dominar el tema antes. Las inseguridades, la duda y el miedo al fracaso pueden intentar convencernos de que no estamos preparados. Pero la verdad es que somos increíblemente poderosos y solo necesitamos aprender a conectar con ese poder ahora. Eso significa ir más allá de la idea de lo que me define y abrazar las muchas partes de mí que están esperando a ser reveladas. Cada una de esas partes son incómodas porque son nuevas y cada vez se van revelando más y más. I was looking through. Creo que podemos ser, sea lo que sea que queramos ser en este mundo. Pero hay que ser valientes de dar pasos hacia ello, aunque a los demás no les guste. Know in your bones that this earth is your home. May you feel in your soul you are worthy and whole. May you know in your bones that this earth is your home. May you feel that you belong.